Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Dejamos la acné, al menos por ahora, y nos metemos en un tema marcado por el calendario, porque estamos cerca del Día de los Difuntos, también tiene que ver con Halloween, y aparecen todos estos decorados, ¿no? Estas ornamentaciones mortuorias y demás, con un lado festivo, pero hay ciencia, y una ciencia a la que visitamos poco en este programa, y no porque no nos interese, y es la antropología. Entonces, Daniela, cruzaste antropología, Halloween, Día de los Difuntos, cementerios, ¿cómo andás? Buenas, sí, justamente en nosotros cada tanto, ya saben, los que nos siguen, hacemos informes que tienen que ver sobre ciencia en lugares donde eventualmente no la vemos a la ciencia, y en este caso, obviamente, en el cementerio podemos ver tumbas, podemos ver arte, podemos ver un montón de expresiones culturales, pero en este caso, como bien dijiste, vamos a hablar de antropología en el cementerio. Todas esas huellas sociales, culturales y de la evolución del ser humano que nos hablan de cómo fue, en este caso, la sociedad de las personas que murieron allí, pero también los que estaban vivos en esa época y fueron los que construyeron justamente los cementerios. Está bueno. No, estaba pensando, es una de las expresiones culturales más antiguas de la humanidad. De hecho, los enterramientos a lo largo de las investigaciones antropológicas nos han hablado de culturas y demás, pero vos te metiste un poco en los últimos siglos, digamos. Exactamente, y bueno, visitamos el cementerio central y por supuesto lo hicimos de la mano de la gente que sabe, que tratamos de llevar esta ciencia, ¿no? Y explicarla con imágenes y también a través de los comentarios de Andrea Bieli, psicóloga y antropóloga, que con ella, fuimos al cementerio central para hablar de antropología en el cementerio. Un cementerio puede ser entendido como un texto cultural. También podemos verlos en relación a cómo está distribuido el espacio dentro mismo de este recinto. Pensar qué nos dicen las caminerías, la disposición de los espacios verdes, la disposición de las tumbas, y también podríamos estudiarlos en el punto de vista de cada enterramiento individual. Qué tipo de materiales, qué tipo de esculturas, qué tipo de ornamentos, qué tipo de inscripciones. El Cementerio Central de Montevideo tiene la particularidad de ser actualmente el cementerio más antiguo de la ciudad. Y podemos tener una suerte de imagen estática de lo que era el cementerio en determinada época, o también ver cómo estas costumbres han cambiado en el tiempo y poder tener una imagen dinámica. Por ejemplo, el cementerio central, especialmente en el primer cuerpo, que es el cuerpo más antiguo, nosotros podemos ver cuáles eran las intencionalidades de los grupos que empezaron a hacer enterramientos en este recinto. En los perímetros, en los muros perimetrales, existen algunas lápidas que fueron transportadas desde el antiguo cementerio que estaba cerca de la Ciudadela, por lo que sería Andes y Maldonado hoy, hasta aquí. Tenemos algunas formas de arte funerario que nos indican una proximidad con la muerte de esos pobladores que al día de hoy no la vemos. En el momento en que se empiezan a vender los solares para realizar tumbas individuales, nosotros asistimos a un proceso de individuación de la muerte, donde lo que se convierte cada vez más importante es de qué manera vamos a glorificar o recordar a los homenajeados. 1860, 1880, tenemos un periodo de proliferación de estatuaria, por ejemplo, de las tumbas que están acompañadas de estatuas que tratan de embellecer la muerte y cumplen una doble función. Por un lado, vencer al tiempo, ¿no? Que permanezcan, y tenemos todas las tumbas que están realizadas con materiales que no son perecederos, que justamente llegan hasta el día de hoy, por ejemplo, los mármoles, los granitos. Podemos encontrar al día de hoy
estatuaria realizada por grandes artistas italianos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Algunos que vinieron hasta aquí y se instalaron en Montevideo y otros que mandaban sus obras desde Italia. Por ejemplo, hay algunas de Bistolfi, hay una reproducción de Santa Cecilia. Por ejemplo, la imagen del niño, que se le suele llamar el niño exprime limón, que podemos encontrar generalmente vinculadas a tumbas de niños, era una imagen proveniente de Italia que se encuentra en el Cementerio Central de Montevideo, pero también la podemos rastrear en otros cementerios de Latinoamérica. Hay un tema en el que hay dos grupos bien definidos. Gente que disfruta de un paseo de este tipo y hay gente que dice, ni loco voy a pasear a un cementerio. Yo estoy en el primer grupo y hay muchísimo para ver y en nuestro país tenemos unos cuantos cementerios patrimoniales. Por supuesto. Que tienen excursiones para recorrerlos y aprender, ¿no? Totalmente, y hay todo un sector del turismo incluso. Sí, sí. No, pero bueno, materiales, como nos contaba Andrea Bieli, la forma, la estructura, el arte de las tumbas, los artistas que hacían esas tumbas, todo habla de cómo era la sociedad de la época. Y Andrea sabe mucho de este tema porque con Karina Erchini escribieron un libro sobre justamente el arte funerario del Cementerio Central, que es el primer cementerio público de Montevideo, el más antiguo en este momento. Lo inauguró Oribe, bajo la presidencia de Manuel Oribe en 1835, y fue digamos, el primero formal, el primero público, porque antes existía otro, el viejo cementerio, como se llamaba, que ahora no existe más, obviamente. Y bueno, para seguir hablando de las estatuas, de toda la ornamentaria, la parte ornamentaria que hay en el cementerio y qué dice eso de la sociedad, vamos a presentar la segunda parte del informe. En el siglo XIX, de los escultores italianos bien importante, tenemos el ejemplo de José Livi, que fue de los primeros que empezó a realizar estatuaria dentro del cementerio. Pero el resto, la mayoría, provenían de Italia directamente. A partir de los años 1910, 1920, nosotros empezamos a ver que el cementerio empieza a dar acogida a monumentos funerarios realizados por escultores nacionales y con materiales nacionales. Ahora, por ejemplo, podemos encontrar esculturas de Belloni, de Zorrilla de San Martín, de Lucich, o a los años 50 aproximadamente. Una de las características que tiene la estatuaria del Cementerio Central es el surgimiento de la retratística, ¿no? Los retratos de los difuntos pueblan los tres cuerpos del cementerio. En algún momento la imagen del homenajeado estaba vinculado a la imagen del homenajeado vivo. ¿Sí? Tenemos algunos ejemplos como los de Máximo Rocchetti, que es un joven que murió a los 19 años durante el siglo XIX. O la de Clorinda Osinaga Dudarte, que también era una mujer que murió cerca de 1875, por ahí aproximadamente, donde ellos están siendo representados en vida, a cuerpo entero, y con sus mejores galas. Tenemos también algunas excepciones de representaciones de los homenajeados estando muertos, que son realmente excepciones. En el cementerio aquí tenemos dos tumbas, una es la de Teófilo Ferreira y la otra es la de Manuela Mucio. Un giro que nos aleja desde la muerte a poder apostar a nosotros que seguimos vivos. En cuanto a las inscripciones, el cementerio ha ido cambiando. Las inscripciones del siglo XIX generalmente van a indicar en el momento, por supuesto, de defunción, pero a veces también el motivo, cuál fue la causa. Los militares van a decir, murió gloriosamente en la batalla tanto. Ahora, cuando se trata de civiles, tenemos algunos reconocimientos de
buenas madres, mejores esposas, excelentes amigas, como se dice de Clorinda Osinaga de Uriarte. Tenemos algunos otros ejemplos donde se indica cuáles eran los aportes que hicieron a la sociedad. Por ejemplo, José Pedro Varela, ¿no? En su monumento allí tenemos varias inscripciones que hacen referencia a la importancia que él tenía como ciudadano en ese momento. Uno puede recorrer los cementerios, los camposantos, como se les decía antes, con ojos curiosos y ir viendo muchas cosas, pero cuánto más uno puede conocer cuando alguien que los ha estudiado, ¿no? Totalmente, cuando alguien sabe. La verdad que escuchar a Andrea era ir recorriendo el cementerio, era entender mucho más de lo que se estaba viendo a través de, bueno, de esta ciencia como antropología, pero hay muchas otras que seguramente también están involucradas. Por eso seguimos hablando de inscripciones, de epitafios y también del lugar donde están las tumbas. ¿Qué dice eso de la sociedad de la época y de la persona? Esto es lo que nos cuenta en la última parte del informe. El cementerio tiene un conjunto de epitafios escritos en idiomas diferentes. No solo encontramos epitafios en español, también encontramos epitafios en inglés, epitafios en italiano, epitafios en francés. O sea que podemos tener una idea del aluvión migratorio de la ciudad de Montevideo también a través de la lectura de los epitafios. Evidentemente, cuanto más cuidada, cuanto más esculturas tenga una tumba, eso es representación del poder adquisitivo de la persona que la poseía. Especialmente en aquellos monumentos que están ubicados en los cruces de caminería. También una forma de indicar cuál era la ubicación social, ya con la intención del Estado por detrás, es el propio Panteón Nacional. Allí tenemos lo que suele llamarse una galería de ciudadanos ilustres, que para llegar al Panteón Nacional se tiene que tener la venia del Parlamento. Por lo tanto, hay una intencionalidad que queda plasmada en la ubicación del enterramiento allí mismo. Si algo que seguramente había escuchado antes, pero no me acordaba, era que para que alguien accediera al Panteón Nacional tenía que tener una venia parlamentaria. Sí, es así, es así. Andrea también algo mencionó de eso. Pero bueno, como vimos, ¿no? El cementerio como texto cultural, como decía Andrea, nos habla del estatus social, del nivel socioeconómico de la persona que está allí y hasta de la salud de la época, ¿no? De la medicina de la época, porque hay gente que muere, mucha gente que muere joven debido a causas específicas que están en los epitafios. Entonces, bueno, todo eso nos permite reconstruir esa historia de los muertos y de los vivos a través de la antropología en el cementerio. Muchas gracias, Daniela. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y nosotros abrimos aquí una nueva pausa y a la vuelta, como la ciencia es enormemente amplia, vamos a hablar de satélites y de robots.